Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Excelente día. Estamos a mitad de la semana para muchos, para otros se está empezando el fin de semana. Pero me estaban poniendo esa música y el director, déjame ver. ¿Qué hay de esta? O esta. No, esta está mejor. Vamos a ver. Getting There. Ahí está ya. Pues otro día más, faltan, 2 días, 48 horas para que termine 2015. Y empezó el siguiente año. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos trae? Eso vamos a decidir ya en un futuro. Mientras tanto, vamos a comentar de lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a ver de los eventos que están ocurriendo. Pero vamos a comenzar con un pensamiento, una reflexión. La gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. La gota abre la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia. Así que ahí tienes ya listo para prepararnos al siguiente año. Así que mientras tanto, buenos días. Quería darle un saludo a Almita, no voy a mencionar el apellido. Gracias por escucharme. Sé que cuando la señal entra y se va a Facebook y a Twitter, ella recibe un mensaje avisándole de que ya estamos en el aire. Así que gracias por escucharnos. Salúdame a tu pareja y a tus hijos. Yo sé que tienen visita de tu hermoso hijo que está en la universidad y que ojalá se gradúe muy pronto. Y tu hermana que viene en camino a pasar el año nuevo contigo. Felicidades, espero que la pasen muy bien y nos vemos el próximo año. Ok, Alma, así que a disfrutar y a echarle ganas porque el próximo año empezamos de cero. De nuevo y con las promesas de hacer lo que tenemos que hacer en el día, las promesas que cumplimos. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a comenzar. Hay un gran jurado que decidió no llevar a juicio a 2 agentes de la policía involucrados con la muerte de Tamir Rice, un adolescente negro de 12 años baleado en noviembre del 2014. El fiscal del condado, Cuyahoga Timothy McGinty, anunció la decisión este lunes. En noviembre del 2014, los agentes Timothy Lockman y Frank Garbeck acudieron a un parque de Cleveland
alertados por la llamada de un vecino que aseguraba que un joven estaba apuntando a los viandantes con lo que parecía un arma de fuego. Rice, de 12 años, se encontraba en ese parque jugando con un arma de juguete que imitaba a una pistola semiautomática cuando los agentes llegaron. Según la policía de Cleveland, los agentes pidieron a Rice que levantara las manos, pero él se las llevó a la cintura y sacó el arma de juguete, lo que hizo que uno de los policías, Longman, le disparara 2 veces, uno en el abdomen y otro en el pecho. El gran jurado no había encontrado conducta criminal de los agentes, ya que no había manera que supieran que se trataba de una réplica. Lo mismo ocurrió en California con una arma de juguete de un AK-47. El policía llegó, medio abrió la puerta, vámonos, y cuando le vio el arma le disparó. ¿Dónde están las técnicas que ellos reciben? Aquí te mencioné el oficial veterano de guerra de Irak. No sé si era latino el que le salió con un puñal a la mano y todavía le decía, tira el arma o te voy a disparar. Hasta salió retrocediendo. Al final lo convenció. Otro fuera hubiera disparado. O el de Camarillo. Ahí sí estoy de acuerdo con él. Si alguien te ataca con un puñal y tú retrocedes y le estás advirtiendo, como dice nuestro amigo, ¿verdad? Ahora ya no les disparamos a los brazos y a las piernas. Ahora les disparamos a matarlos. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Cuándo has visto que un muerto demande al departamento de policía? McGuinty estuvo de acuerdo con la decisión y dijo que se trataba de un error humano y de comunicación. Bueno, mientras tanto, la vida de un joven de 2 años pasó a la historia. Basándose en un video que grabó la agresión, la familia alega que Rice fue disparado un segundo después de la llegada de los policías y que en ningún momento se le dio la oportunidad de cumplir con las órdenes verbales que los agentes aseguran que dieron. La familia interpuso una demanda en diciembre contra los agentes. El de Rice es uno de los casos de muertes de afroamericanos a manos de policías blancos en circunstancias controvertidas en diferentes partes del país. Déjame ver la... Newly released video shows cop shooting of 12-year-old Cleveland boy Tamir Rice. Cleveland Police, Hollander. Hi, how are you? Good. I'm sitting in the park at West Boulevard by the West Boulevard Rapid Transit Station. And there was a guy and there was a pistol. You know, it's probably fake, but it's like pointed at it. Esa es la llamada que recibieron. Llega la patrulla. I'm sitting in the park at West Cudell, West Boulevard by the West Boulevard Rapid Transit Station. So you're at Rapid Station? It's pulling it in ours. It's probably fake, but you know what? He's scared of What does he look like? He has a camouflage hat on. ¿Cómo Is he black or white? dice? ¿Cómo? How do he look like? ¿Cómo parece? Oh, está camuflajeado. No es no está camuflajeado. Ese hombre es blanco o negro. He has a gray coat with black sleeves and gray pants on. Is he black or white? I'm sorry. Is he black or white? Black. Es black. Hello? Do you know the guy? ¿Conoce a la persona? Okay, 1 second, please, okay? I'm getting ready to leave, but you know what? He's right here by the youth center or whatever. And he keeps pulling it in and out of his pants. I don't know if it's real or not. No? Okay, we're going to count it. Thanks. 17th, radio, whatever for leave. 1629. Radio, shots fired, male down. Ok. We're going to count it. Thanks. El policía, la patrulla llega Radio, whatever for leave. en segundos y la disparan. Eso es todo. Radio, shots fired, male down. Black male, maybe 20. Black revolver, black. Maybe 20. EMF this way.
road, boss. O sea que llegaron y le dispararon. No se fueron directo hacia él. Hay unos factores ahí de lo que ocurrió en este caso del joven. Uno, jugar con un arma de juguete. Ahora eso ya no te lo perdona. Dos, imitarlo. Policía llegaron y dispararon, eso fue todo. Pero se llegaron cerca de él, no pudieron llegar a la patrulla a una distancia de unos 100 pies y decir, oye, tira el arma al piso o tírate al suelo. Ok, si no los enjuiciaron, al menos deberían de despedirlo y que nunca más vuelvan a trabajar en los departamentos de la policía. Eso es lo que debería de ocurrir. Pero vamos a ver qué va a hacer el Estado referente a ellos. Por otro lado, muchos te desean feliz año nuevo. Felicidades, que pase lo mejor, que el próximo año te dé lo mejor que puede haber la vida. Pero para algunos, para ser exactos, 40 millones de personas no van a recibir un buen año, ¿ok? La generación actual que ha crecido en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ya no puede imaginar su vida sin Internet. Tú le quitas el teléfono a un adolescente y lo has condenado a muerte. No puede vivir sin eso. ¿Qué falta de educación de los jóvenes de ahora o cuando se reúnen, aún los de nuestras jóvenes como tu servidor, que tú estás hablando con ellos y ellos están pegados al celular? Esa es una falta de respeto. Piden un servicio y tú les dices, o la persona le dice, ¿en qué le puedo servir? Te dan la orden y están clavados en el teléfono. Eso ya es tan falta de respeto que lo que uno hace es, ok, si uno está en los medios de servicio, lo que uno hace es que se queda parado y ahí, a ver, hasta que terminen. Porque parece que los modales o valores y moral que les enseñaron ya valió madre con la tecnología. Y hay muchos como el de Santa Bárbara que hizo la masacre ahí, que porque no tenía novia, estaba decepcionado y por eso hizo la masacre. ¿Cómo fregado no va a tener novia y solo están clavados en el teléfono? Y a lo mejor el futuro o la futura o el futuro pasa a la par de ellas o de ellos y ni cuenta se dan. Ya las nuevas generaciones ya no pueden imaginar su vida sin Internet. Imagínense si desapareciera, ¿qué harían? Así los resultados de la investigación llevada a cabo por Facebook y Cloudflare, una empresa estadounidense que ofrece distribución de contenidos en la red, sugieren que a partir del 1 de enero del 2016, los poseedores de teléfonos celulares con más de 5 años de antigüedad podrían quedarse sin acceso a Internet protegido. El motivo se encuentra en el sistema de seguridad de sitios web como Facebook, Google y Twitter. Pongan atención porque estamos hablando de 40 millones de personas. Yo creo que en todo el planeta es poco, 0.01%. Los sitios son encriptados a través del llamado algoritmo de hash criptográfica, que en inglés sería el SHA-1, SHA-1, que ya no es seguro, según el portal BuzzFeed. Así, la organización estadounidense CA Browser Forum, que establece la política de encriptación de datos, anunció que a partir de la medianoche del 1 de enero, la empresa no emitirá los certificados SHA-1, sino que optará por los nuevos y más fuertes certificados SHA-2.
Según los expertos, al menos 40 millones de personas podrían quedarse desconectados del Internet el 1 de enero del 2016. Así que no te vayas a asustar. Si no tienes acceso al Internet, a Facebook, a Google y a Twitter, esa es la razón. Tu teléfono está obsoleto. Quieren que saques feria y compres el iPhone 5 o el iPhone 6 o el Samsung 5. Que inviertas. Quisiéramos ser realistas. Se estima que entre el 4 y 5% de los internautas de algunos países en desarrollo podrían quedarse sin Internet. Y esto lo declaró Matthew Price, el jefe de Cloudflare, destacando que no todos los usuarios tienen las computadoras más modernas o cuentan con un iPhone 6. No obstante, el director de seguridad de Facebook, Alex Stamos, escribió en su blog: no creemos que sea correcto que decenas de millones de personas estén cortadas de los beneficios del Internet cifrado. Mientras tanto, los que están en contra de este cambio planean elaborar modos de evitar que algunos usuarios se queden sin acceso a sus páginas web preferidas. Así que prepárate. Como dice Gray Fox, hey, yo me voy a quedar sin Internet ahora. Dice diseño de interiores Chilpancingo. Mira. Obsolescencia programada. Puro circo. ¿Qué les preocupa la seguridad de nuestros dispositivos? Como Diego. ¿Se crean y no evolucionan? ¿En serio? Si se viera mejor el ET de Atari 6200 con una crisis corriendo. Saquen sus billeteras y a endeudarse con la tecnología celular innecesaria, dice Raúl Eduardo de Rojo Mancilla. Así que ahí tiene, 1 de enero a la medianoche, 40 millones de personas que tienen teléfonos de más de 5 años de edad se van a quedar sin Internet en el 2016. Todo por un sistema de seguridad, el CHA1, y se pone el nuevo certificación CHA2. Así que si no tienes teléfonos celulares compatibles o nuevos, no vas a tener acceso al Internet. Y hay un último minuto, miren. Felicidades para la cadena RT. La cadena RT en español, cuya presencia en América Latina ha crecido de manera importante en los últimos años, ahora está disponible en alta definición. Adivinen dónde, se fue a Centroamérica, señores. RT en español amplía su presencia en Honduras con el lanzamiento de su emisión en el paquete del operador de TV paga cable color, que abarca más del 15% del mercado de la televisión paga del país. Gracias a esta nueva oferta de cable color, RT en español ahora se encuentra disponible en alta definición en el canal 738 para los habitantes de Honduras. En el 2014 y 2015, RT en español aumentó considerablemente su influencia en América Latina. En octubre del 2014, el presidente ruso Vladimir Putin y por la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dieron inicio a la emisión de RT en Argentina durante una videoconferencia. Y Cristina Fernández de Kirchner recalcó: agradecemos a RT porque muchas veces falta una visión más completa en las sociedades acerca de lo que pasa en todo el mundo. En diciembre del 2014, la cadena RT en español entró en la red de televisión estatal de Venezuela. RT es una revolución en los procesos de cambio de los viejos esquemas comunicacionales en el mundo, señaló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante su visita a los estudios del canal RT en Moscú, Maduro comentó que RT es más poderoso que 1000 misiles nucleares. En septiembre del 2015, RT en español comenzó a emitirse en todos los paquetes de la empresa de telecomunicaciones estatal Entel TV en Bolivia. El operador de televisión de pago Cable Color, que brinda servicio de televisión por cable, TV digital y TV High Definition, así como de Internet y telefonía,
entra en la empresa más grande de telecomunicaciones en Honduras. RT en español inició su emisión en diciembre del 2009, convirtiéndose en el primer canal ruso en español a nivel mundial. Felicidades para Honduras, ya tiene la cadena RT. A ver cuándo entra a Guatemala, a El Salvador, Honduras, perdón, Nicaragua y Costa Rica. Si entra a Guatemala, esperemos que los guatemaltecos despierten, porque siguen dormidos. Siguen dormidos, señores. Ahora vamos a hablar de una Gestapo. Y estas son feministas, ¿ok? Este es un grupo de 60 mujeres del escuadrón femenino de la organización yihadista que tienen nacionalidad británica, según el periódico The Mirror o el Espejo. Las integrantes de la brigada Al-Jansa, una especie de policía femenina creada por el Estado Islámico para castigar a las infractoras de la ley islámica, han acabado con la vida de una mujer. Escuchen bien, nada más la razón por que terminaron con la vida de ella, por darle pecho a su bebé. Y esto lo informa el medio británico The Mirror. El crimen se produjo en la ciudad de Raqqa, que sirve de capital del Estado Islámico en Siria. La madre trató de ocultar al bebé bajo su niqab, pero fue descubierta. Le arrebataron al niño y la golpearon hasta causarle la muerte. El Estado Islámico creó el escuadrón femenino hace 2 años para garantizar el cumplimiento de la Sharia, que priva a las mujeres de sus derechos básicos y establece para las que desobedezcan castigos severos que pueden llegar hasta la ejecución en público. Las integrantes de Al-Jansa se visten como el resto de las mujeres en Raqqa, con niqab y guantes, pero completan su atuendo con fusiles Kalashnikov, o sea, cuernos de chivo o AK-47, como tú le quieras llamar. Tienen autoridad para castigar a cualquier mujer que infrinja la ley islámica. Ser una integrante de la brigada Al-Jansa se considera un privilegio entre las mujeres que entran voluntariamente en las filas del Estado Islámico o ISIS. Unas 60 mujeres de esta Gestapo islámica son británicas. Tienen un salario de hasta $160 mensuales, una cantidad que en esta zona se considera una fortuna. Otra competencia de la brigada es la administración de los burdeles, donde las jóvenes secuestradas en las ciudades vecinas y en los territorios iraquíes satisfacen a los combatientes del Estado Islámico en calidad de esclavas sexuales. Felicidades para a la CIA, la Central Intelligence Agency, a la Agencia Central de Inteligencia, por haber creado este grupo. Es el mejor grupo que han creado, ya que Al-Qaeda se quedó chiquito comparado a ISIS. Está más avanzado, están usando la tecnología, algo que Al-Qaeda no hace. Dice Hernán Pablo Contreras, de la Concordia Esmeralda de Ecuador: aguanten, mujeres sirias, solo es cuestión de días para que el ejército sirio tome Raqqa y eliminen toda esa basura. Y Guillén Bojor dice: ojalá así sea, amigo. Óscar Andrade: nunca han sido ni iglesias ni británicas, son árabes. Dice Ana Karima: deja de escribir estupideces, le dice a Óscar, que no sabes nada, no estás aquí para saber absolutamente nada. Son británicas sionistas, así como todas las nacionalidades que trabajan para los sionistas, cumpliendo rol con un disfraz de musulmanes. Hay un propósito para decir que son árabes y son los sionistas que necesitan que los musulmanes estén en ese plano de criminales, o sea, que estén peleando pues matando.
Ese, dice Luis Orihuela, ¿existe en el Corán alguna parte donde diga que no se debe matar? Desconozco el Corán. Tengo un amigo que lo ha leído, salvadoreño, señor Grande. Un saludo para usted. Dice que tiene el Corán en español. Vamos a ver si conseguimos el Corán para leerlo y ver cuál es la diferencia. Y así saber de qué se trata. Debido a que el gobierno federal va a realizar marchas a principios del 2016 para deportar a todos aquellos que tienen órdenes de deportación, ya los activistas en pro de los inmigrantes están preparándose para hacer protestas, o sea, a hacer marcha, que eso no nos lleva a ningún lado. La misma perra pero revolcada. El presidente Barack Obama iniciará el último año de su mandato con la mancha de perseguir la deportación de niños, algunos en pañales. Tras haber deportado a más de 2 millones de indocumentados desde el 2009, denunciaron este lunes activistas que prepara actos de protesta con la esperanza de frenar el plan. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no ha dado detalles del plan filtrado en víspera de Navidad la semana pasada, se prevé que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, comenzarán pronto a expulsar a adultos y niños centroamericanos que han desoído órdenes de deportación finales de un juez. Se desconoce cuántos estarían afectados, aunque cifras oficiales apuntan a que podrían ser centenares o posiblemente miles. Contrario a las redadas en la industria cárnica y otros sitios laborales durante la presidencia de George W. Bush, las de ahora se realizarán también en hogares. Ahora bien, esta es la parte en la que se refiere de las redadas, ¿no? Vamos a hablar cómo son las redadas de ICE. No de ISIS, ICE. Pues, espérame. Vamos a ver cómo son las redadas. Y vamos a hablar de una experiencia. Una salvadoreña describe cómo fueron a su casa y los abogados aconsejan cómo hacerlo. Este es un reportaje de Pilar Marrero. Gracias, Pilar. Teresa Ortiz y María Velázquez, dos salvadoreñas residentes en Brentwood, New York, saben lo que es el terror de escuchar fuertes golpes en la puerta a las 5 de la mañana y tener enfrente a una decena de agentes de inmigración y a varios niños llorando asustados en la casa. Si así fueran ellos para actuar con el terrorismo, ¿no? O con los criminales. No, ellos se ensanchan cuando se trata de gente humilde que viene a producir al país. No viene a quitarle nada a nadie. No, pero ahí sí son fregones. Ahí sí hasta la policía se siente machita. Ahí sí son buenos. Pero cuando se trata de alguien que de verdad viene armado con un Kalashnikov o con un AK-47, ahí sí ni lo sumo. Ahí sí vienen 300 y 500 y 1000 policías para poder detener a un tipo. Este fue el incidente que ocurrió, según cuenta Ortiz. Tocaron la puerta muy violentamente y luego yo no sabía qué decirle a la dueña de la casa donde rento, porque eran al menos 9 agentes los que bajaron hasta el sótano donde vivo y otros tantos estaban esperando afuera. Ortiz es una salvadoreña de 34 años. En total eran 25 agentes, señores, para arrestar a una o dos personas. Y solo para arrestar a una persona. Que venían a buscar a mi hermana porque no había podido contestar una llamada mensual a la inmigración. Los niños estaban todos bien afligidos.
Ahora que el gobierno federal y el Departamento de Seguridad Nacional han anunciado que llevarán a cabo redadas para deportar a miles de familias, en general mujeres con niños pequeños, que recibieron órdenes de deportación posteriores al 1 de enero del 2014, esta situación promete repetirse más a menudo en algunas comunidades. Brian Johnson es un abogado y dijo: son muy aficionados a las redadas de madrugada, quien representa a María Velázquez y a su hijo de 2 años en su proceso legal, o justo cuando los niños están listos para ir a la escuela. Las 2 hermanas viven en Brentwood, New York. La mayor lleva aquí 8 años y la menor, María, que entonces tenía 19 años, llegó por la frontera en mayo del 2014 con su niño pequeño. Cuando ocurrió la redada en mayo de este año, ella estaba libre, tenía abogado y estaba esperando decisión en su proceso legal. Cuentan que unos 25 agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, llegaron a su puerta al día siguiente de no recibir contestación a una llamada mensual que las autoridades hacen a migrantes en estos procesos. Ella ahora está trabajando y ellos llaman en horas de trabajo. A ella no le permiten contestar, así que no lo hizo. Ella tenía que reportarse cada mes después que le quitaron los grilletes electrónicos. A mí me parece que esa no es suficiente razón para presentarse con este tipo de violencia en la puerta de una familia. Y ahí estoy de acuerdo con el abogado. ¿Por qué no dejarle un número? Oye, te llamamos a tales horas, regresa la llamada. Teresa y María explicaron la situación y contestaron las preguntas de las autoridades en esa mañana de mayo del 2015, y éstas se fueron sin llevarse a María y a su bebé de 2 años, quienes ahora ya han recibido permisos para quedarse legalmente en este país. Según el abogado Johnson, muchas otras refugiadas, sin embargo, pueden incluso haber sido deportadas en ausencia y no estar enteradas, indicaron varios abogados. Esta es la forma en que operan las autoridades de inmigración. Los llamados equipos de fugitivos salen de madrugada a recoger a inmigrantes que no se han reportado a sus citas o llamadas o que no se han presentado para su deportación después de recibir una orden. Se espera que a partir de enero haya un recrudecimiento de este tipo de tácticas, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno federal hace unos días. Según organizaciones proinmigrantes, estos han calificado de maquiavélico el plan de deportación anunciado un día antes de Navidad. Y esto salió en el Washington Post y confirmado a una corresponsal de este diario al día siguiente. En Los Ángeles, una diversa coalición de organizaciones planea hacer un llamado hoy al gobierno para que detenga los planes de hacer esas redadas. ¿Y ustedes creen que le van a escuchar? Ahora bien, ¿cómo defenderse durante una redada? No va a ir a agarrar un fusil, ¿verdad? Es ilógico. Estos son los siguientes consejos que provienen de la abogada Ava Benach de Benach Ragland LLP en Washington, D.C. Aquí pueden ver un panfleto en español con esos consejos. Déjenme verlo. Oh, qué buena onda. Vamos a imprimir. Déjame imprimirlo porque después se lo voy a poner a ustedes. Conozca sus derechos. Cómo proteger a usted y a su familia durante las redadas migratorias. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Usted tiene derecho a hablar con un abogado. Y usted tiene derecho a hacer una llamada si es arrestado. No importa que el oficial te intimide, que te voy a hacer esto, que te voy a quitar a tu hijo. Usted no tenga pena. Sino todo lo contrario. Diga, ¿sabes qué? Mi abogado me prohíbe hablar con uno de ustedes, así que tengo derecho a un abogado. Punto. Y él no puede hacer nada al respecto.
El gobierno de los Estados Unidos ha arrestado o detenido a personas que no son ciudadanos estadounidenses. Infórmese sobre cómo se puede proteger si eso llega a suceder. Así que no te vayas a sentir intimidado, ¿ok? Déjame un segundo que ya es... Ok. Y lo vamos a... Déjame subirlo a la página de internet para que... en Facebook, para que tú ya puedas ver cuáles son tus derechos. Tus derechos. Vamos a ver un segundo. Ahí está. Déjame ver un segundo aquí. Esas son varias páginas. ¿Qué hacer si es interrogado por la policía? Usted tiene el derecho de preguntarle al policía si usted está siendo arrestado o detenido. Si el oficial dice no, usted no está siendo arrestado o detenido, pregúntele al oficial si usted se puede ir. Si el oficial le dice que se puede ir, váyase lenta y calmadamente. Pero si el oficial te dice que no, entonces estoy arrestado, sí o no. O estoy detenido. Si está detenido, ¿por qué estoy detenido? Tienen derecho a cuestionarlo. Si el oficial dice, si usted está siendo arrestado o detenido, usted tiene el derecho a guardar silencio. Si no tienes documentos, no conteste a ninguna pregunta o diga solamente, necesito hablar con mi abogado, punto. Y no te puede intimidar. Si usted tiene documentos de inmigración que están válidos, muéstrelos, siempre llévelos con usted. Ok. En mi caso, yo no lo voy a andar ahí con un pasaporte en la mano. Mi identificación es un ID, una licencia. No diga nada acerca de dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos. No te pueden obligar. ¿Cómo entraste al país? ¿De dónde eres? ¿Sabes qué? Tengo derecho a guardar silencio y tengo derecho a hablar con mi abogado. No lleve consigo papeles de otro país. Si lo hace, el gobierno puede usar esa información en un proceso de deportación. O sea que si tiene una matrícula consular, eso te compromete y te perjudica porque te van a deportar. Muéstreles las tarjetas de Conozca sus derechos que acompaña a este folleto. Sobre todo no muestre documentos falsos y no mienta, porque si mientes, eso se complica todo. Por ejemplo, déjeme ver su ID. Necesito hablar con mi abogado. En algunos estados constituye un delito menor no revelar su nombre. Cuando un agente de la policía se lo pregunte, si bien es menor la pena que corresponde a ese delito, aún así lo podrían arrestar por no revelar su nombre. Recuerde que revelar el nombre también tiene sus riesgos y lo pueden usar para iniciar un proceso de deportación. Pero en este folleto aclaran, el contenido de este folleto no es un consejo legal. Sírvase consultar a un abogado de inmigración para consejería legal. Que la sugerencia que yo te doy es que busques un abogado, hagas una entrevista con él y decirle, mira, voy a dar tu tarjeta y en caso que necesite tu ayuda, yo te echo una llamada, un grito. Ahora bien, ¿qué pasa si la policía o inmigración viene a tu casa? Usted tiene derecho a ver la orden. Tienen que traer una orden del juez. Si no, no pueden entrar a tu propiedad. Y no importa que quieran tumbar la puerta, no pueden entrar. Si la policía, agentes de inmigración u otro agente del gobierno intenta entrar a su casa,
Una orden es un papel firmado por un juez que autoriza a la gente a entrar a su casa. La orden debe especificar detalladamente cuáles son los lugares que el agente tiene derecho a registrar. No le abra la puerta. No importa que te amenace o diga lo que va a hacer. Él no puede hacer eso, porque estaría violando tus derechos constitucionales. Y no importa si eres indocumentado o no. Ese sería abuso de poder. Pídele a la gente que pase la orden por debajo de la puerta. Si abre la puerta y le da permiso, el agente para que entre a su casa, se puede considerar que usted le ha dado su consentimiento para que entre. El hecho que tenga una placa y una pistola no significa que pueda ser un policía de verdad también. O que te enseñe, mira, aquí está mi placa. No. Dame la orden del juez y pásala por debajo de la puerta. Y usted no sabe inglés, hijo, ven para acá, léeme esto. Porque si usted le abre la puerta, le está dando el consentimiento, y una vez dentro él puede hacer lo que le dé la gana. Si entra sin la orden, pida los nombres y números de placa de los agentes y dígales que usted no da su consentimiento para realizar el registro. Tome nota también de los nombres, las direcciones y los números de teléfono de toda persona que haya presenciado el suceso. Si el agente tiene una orden, observe el registro para determinar si el agente registra algún lugar que no se haya especificado en la orden. Solicite un recibo por todo lo que se lleve el agente. Usted tiene derecho a eso. Si la policía o inmigración llega a su lugar de trabajo, los agentes de inmigración deben tener una orden de registro firmada por un juez o la autorización del empleador para entrar a su lugar de trabajo. Si se trata de un lugar público, no necesitan la orden. O sea, ya sea un mall, en un parque, en un supermercado, ellos pueden entrar. Pero si estás trabajando en ese lugar, necesitan el permiso del dueño del negocio. Mantenga la calma, no huya, pues puede interpretarse como admisión de que tiene algo que ocultar. Ahora vamos a ver si la policía o inmigración lo detienen en la calle o en un lugar público, o ya sea en una calle sin la debida orden, no pueden arrestarlo a no ser que tenga pruebas de que usted no es ciudadano. Recuerde que tiene derecho a guardar silencio y a negar que lo registren. No te pueden obligar a registrarte. No diga nada acerca de su situación migratoria o dónde nació. Si usted tiene documentos migratorios válidos, muéstrelos. Ahora, si te arrestan, ¿qué es lo que debes de hacer? 1. Averiguar quién lo arrestó. Tome nota de los nombres de los agentes, organismos a los que pertenecen. La policía, el jefe de la policía del condado, el FBI, inmigración. Bueno, si es de la CIA y seguridad nacional, ahí como que hay problemas, mano. Y números de identificación y de placa de sus vehículos. Esta información se obtiene de sus uniformes y de sus automóviles. Y esto es algo muy importante que no debes de hacer nunca. No firme documentación alguna sin hablar con un abogado. No importa que te amenacen. No firmes. Porque si no lo haces, dice, wow, este sí sabe de las leyes. Los agentes de gobierno pueden intentar presionarlo o engañarlo para que firme. No se deje engañar, porque puede ser lo mismo que renunciar a sus derechos constitucionales y a tener una audiencia ante un juez de inmigración. Usted siempre tiene el derecho de hablar con un abogado y también de hablar con un juez. Punto. Así que no le podemos permitir a los oficiales de inmigración y a la policía que sean jueces y ejecutores.
Así que cuando te diga fírmame esto, no firmaré. ¿Y por qué no vas a firmar? Tengo derecho a permanecer en silencio y tengo derecho a una llamada y a un abogado. Eso es todo lo que tienes que decir. Tiene derecho a hacer una llamada telefónica después de su arresto. Memorice el número de teléfono de su abogado, de un familiar o de un representante sindical y contáctelo de inmediato. Los extranjeros arrestados en los Estados Unidos tienen derecho a llamar al consulado de su país o a solicitar al agente de deportación que notifique de su arresto al consulado. Oye, Alma, aquí está la oportunidad, mira, ya que él es del país que tú sabes de dónde es, llama al consulado y dile que fulano de tal está detenido por inmigración, para que el consulado también se mueva y haya presión también ahí. Pídale a la agente de deportación una lista de embajadas y tome nota del número telefónico. El cónsul de su país le puede ayudar a encontrar un abogado o le puede ofrecer contactar a su familia. Punto número 5. Solicite una fianza. Una vez que inmigración lo tiene en su custodia, solicite la fianza, aunque inmigración diga que no es acto. O sea, aunque él te diga, tú no calificas, no. A mí me ponen una fianza, punto. Y tengo derecho a ver al juez. Debe demostrar que no constituye un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. Solicite además una copia del aviso de comparecencia. Este es un documento en que se indican los cargos de inmigración formulados en su contra. Tú le pides ese documento, se llama aviso de comparecencia, y le dices, ok, quiero ver cuáles son los cargos. Ah, porque entraste ilegalmente, no tienes documentos, ok. Si se le acusa de un delito, si la policía local lo arresta, debe presentar los cargos ante un tribunal antes de las 48 horas, sin contar el fin de semana ni días festivos, ¿ok? O sea que si a ti te arrestaron o te arrestan este fin de semana, olvídate del fin de semana, esos días no cuentan. Sería hasta el martes, 2 de enero, que vas a ir ante una corte, si es que hay tiempo. Si la policía no formula cargos penales, la misma debe dejarlo en libertad. Si se retiran los cargos. Es 1. 2. Se le concede la fianza y usted la paga. 3. Gana su caso penal. O 4. Cumple con la pena. La policía puede contactarse con los agentes de inmigración para determinar su situación migratoria. Por ejemplo, si usted tiene una orden de deportación pendiente, la policía puede informar a inmigración que usted se encuentra en custodia policial. Después, inmigración puede solicitar una orden de detención o detainer que le da 48 horas más para ir a buscarlo. Si inmigración no lo busca dentro de ese plazo, la policía tiene la obligación de dejarlo en libertad. Si la policía no formula cargos penales y además inmigración no presenta la orden, pida ayuda a un abogado o a una organización comunitaria para que la policía lo deje en libertad. Ambos pueden enviar una carta a la cárcel o al alguacil exigiendo su libertad. Ahora, ¿qué debes de hacer si se le acusa de un delito? Consulte con un abogado de inmigración para asegurarse que el delito no vaya a afectar su situación migratoria. Si desea solicitar la ciudadanía o residencia permanente o la tarjeta verde o roja o rosada, como le llamen, hable con su abogado. ¿Qué hacer si se enfrenta a la deportación y necesita un abogado? Busque un abogado especializado en la defensa de casos de deportación. Siempre lleve consigo el nombre completo y los datos del contacto de su abogado. Solicite a su abogado un contrato por escrito antes de pagarle sus honorarios. Asegúrese que su abogado examine el aviso de comparecencia o NTA o Notice to Appear o sus documentos de inmigración antes de hacer cualquier promesa. No se deje engañar por aquellos que solo quieren su dinero.
Ok, Almita, ahí te va también. Hay que investigar si este abogado que tú solicitaste los servicios de él está registrado en la barra de abogados de California. Y si no lo está, hay que denunciarlo. Y si no cumplió con su servicio, él tiene derecho a regresarte el dinero. Elabore un plan de acción con sus compañeros de trabajo. Prepare un plan de emergencia. Hable con sus compañeros de trabajo para ver si estarían dispuestos a tomar la decisión colectiva de que todos, cualquiera que sea su situación migratoria, guardarán silencio y solicitarán hablar con un abogado en caso de una redada o en el lugar de trabajo. Diga a sus compañeros que no se den a la fuga y permanezcan tranquilos en caso de una redada. Si existe un sindicato en su lugar de trabajo, contáctese con su representante sindical para informarse mejor sobre cómo prepararse para una redada. 2. Sepa qué documentación llevar consigo. Lleve consigo una tarjeta con los datos de contacto de su abogado de inmigración o su representante sindical. Lleve consigo una tarjeta donde se indica su deseo de guardar silencio y vea la tarjeta junto donde dice quiero hablar con mi abogado, punto. Elabore un plan para cuidar de su familia. Si tiene hijos o familiares mayores de edad, haga los preparativos necesarios para que un familiar o un amigo se haga cargo de ellos en caso de su detención. Tenga consigo en todo momento los números telefónicos de este familiar o amigo y asegúrese que otros estén al tanto de su plan. Designe a personas de confianza para tomar decisiones en su lugar en caso de su detención. Ellos pueden ayudarlo a retirar dinero para gastos de deportación o de hipoteca. Puede firmar una carta poder que otorga la representación legal a otra persona si lo arrestan. También está preparar un plan de emergencia y hay mucho que hablar ahí. Y aquí está, tarjeta del derecho a guardar su silencio. Ahí te lo puse, lo puedes bajar e imprimir. Conozca sus derechos. Si inmigración o la policía lo detiene, pase la tarjeta a la gente y guarde silencio. La tarjeta explica que usted quiere ejercer su derecho a no contestar preguntas sin consultar con un abogado. Y está en inglés y español. Dice, know your rights. If you are detained by immigration or the police, have the card to the official and remain silent. The card explains that you are exercising your rights to refuse to answer any question until you have consulted with a lawyer. Estimados señores, hoy aquí está. Deseo ejercer mi derecho a guardar silencio y no contestar preguntas. Si me detienen, solicito comunicarme de inmediato con un abogado. Quisiera ejercer además mi derecho a no firmar nada sin consultar con mi abogado. Gracias. En inglés sería, to whom my concerns, please be informed that I am choosing to exercise my rights to remain silent and the right to refuse to answer your questions. If I am detained, I request to contact an attorney immediately. I am also exercising my rights to refuse to sign anything until I consult with my lawyer or my attorney. Thank you. ¿Quiénes prepararon este folleto? La Casa de Maryland Detention Watch Network, National Immigration Project of the National Lawyers Guild. Este es un agradecimiento especial a Julie Dusron de National Immigration Project y Juan Carlos Ruiz de National Community Capacity Consultant para sus contribuciones al contenido de este material. Así que ahí lo tienes, te lo subí a la página en Facebook para que tú puedas usar eso para defenderte. Pero no podemos permitir, señores. Aquí sí hay una necesidad de refugio de gente. Porque la corporatocracia ha creado unos desmadres en América Latina. Ellos son responsables de lo que está ocurriendo en nuestros países. Ellos han aplicado la doctrina del shock. Entonces ya estuvo suave. Pero si vamos a salir a hacer marcha, eso no va a funcionar también. Lo que deberíamos de hacer es empezar a hacer campañas para
residentes que ya son ciudadanos, o ciudadanos que ya son ciudadanos americanos, que salgan a votar, que se registren para votar. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque ya la marcha ya no funciona. Ellos se ríen. Hay que reelegir candidatos. Va a haber reelecciones también de congresistas. Entonces ahí hay que darles a ellos. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero eso hay que estar preparados. Ley coránica. Castigan cruelmente a una joven vista muy cerca de un hombre. Are you kidding me? Medio Oriente tiene un problema, señores. Viven en las cavernas. Pero les garantizo que esos que ejercen las leyes en Oriente Medio, son los más degenerados que pueden haber. Una mujer de 20 años de Indonesia ha sido llevada a una mezquita y golpeada brutalmente por estar muy cerca de un hombre con el que no estaba casada. Y esto lo informa el periódico Daily Mail. El brutal suceso ha tenido lugar en Banda Aceh, la capital de Aceh, la única provincia del país donde se aplica la ley coránica. Nur Elita, acusada de mostrar un comportamiento afectuoso hacia su compañero universitario, ha violado la estricta ley islámica, lo que le ha valido el castigo público. Ante una multitud de cientos de personas, la infractora ha sido subida a un escenario donde, obligada a ponerse de rodillas, ha recibido 5 golpes con una vara. Parece que todavía vivimos en las cavernas. ¿Ven lo que las religiones hacen? Ahora entiendo por qué el creador ya se fue de aquí, mano, porque la creación del hombre ha sido un fracaso, lo que él ha creado. Castigar a una mujer porque siente afecto por un hombre, no manchen. Ahora entienden por qué las religiones deberían de desaparecer del planeta. No hace más que dividir a los seres humanos y al mismo usar las religiones para aprovecharse y cometer estupideces, porque eso es una estupidez. Y no me venga a que venimos practicando tantos miles de años. Es un BS, por no decir la palabra en inglés. Al final se ha derrumbado gritando de dolor y no ha podido levantarse y ha sido trasladada a un hospital. El hombre al que se acercó ha recibido el mismo castigo. Wajudi Saputra, de 23 años, ha sido obligado a permanecer de pie mientras recibía 5 varazos. La ley coránica se muestra especialmente dura con las mujeres, por lo que los castigos públicos se practican con regularidad. Varias organizaciones de derechos humanos consideran que la práctica de los castigos corporales constituye una infracción de los derechos básicos y más concretamente de la Convención de la ONU contra la tortura ratificada por Indonesia en 1998. Pero la parte que a mí me llama la atención es, ¿dónde están los hombres que no hacen nada? A la fregada con esas religiones que hacen tanto daño. Las religiones han hecho tanto daño en la historia de la humanidad que han masacrado en nombre de Dios y lo siguen haciendo. ¿Y así le exigen a uno pertenecer a este tipo de religiones? No importa de qué religión sea. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Necesitas estar en una religión para creer tus propias creencias? Porque si en realidad lo necesitas, estás en un grave problema. Y es un problema muy grave.
2000 años hemos sido idiotizados por religiones, por un ser que está en el cielo, que tiene 10 reglamentos y que te está viendo. Y si cometes un error, te manda al infierno. Te castiga, te maltrata, te quema. Pero Él te ama y necesita dinero. ¿Ese es el Dios que tú pregonas? Fíjate, castigar cruelmente a una joven porque estuvo cerca de un hombre. Wow. Pensé que el hombre evolucionaba, pero en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Tenemos una noticia de último minuto que acaba de venir a los... Un terremoto de magnitud 4.3 ha provocado un apagón eléctrico masivo en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. El epicentro del temblor se ha ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Edmond, cerca del centro administrativo del estado de la ciudad de Oklahoma. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, un terremoto de magnitud de 4.3 registrado en el estado de Oklahoma ha dejado sin luz a miles de hogares, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y los vamos a mantener informados en el transcurso de la noticia a ver qué es lo que está ocurriendo. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Hay un servicio que para muchos le ha estado dando duro en toda la torre a esos carros amarillos. Pero la pregunta que todo el mundo se hace ¿es una expansión o es una epidemia lo que esta corporación está realizando? El virus del servicio de taxis Uber, que se ha apoderado de 360 ciudades en 67 países del mundo, representa un nuevo modelo económico. La pregunta es, ¿pero cuál es el secreto de su éxito? ¿Por qué los taxistas protestan en todo el mundo? El servicio Uber, que comenzó como una empresa emergente financiada por capital de riesgo, con sede en San Francisco, California, facilita a sus clientes una red de transporte a través de una aplicación móvil que permite conectar a pasajeros con los conductores de vehículos registrados. La idea del proyecto, para los que no conocen a Uber, comenzó o apareció en el 2009, pero se puso en marcha en el 2010. Atrajo inversiones que alcanzaban los 1.2 billones de dólares. Características como el sistema de rastreo por GPS, el escaso tiempo de espera, la conexión inmediata y el ranking de los conductores subieron instantáneamente el valor de esta compañía de transporte. En el 2014, la expansión de la empresa de transporte ha adquirido carácter de epidemia. En un año, Uber ha salido a 210 nuevos mercados y ha ampliado su presencia de 29 a 53 países, inaugurando prácticamente cada día en una ciudad nueva. Y esto lo informa el portal informativo de RBK. Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo con tal éxito. Taxistas del Reino Unido, Italia, España y Francia realizaron múltiples protestas contra el servicio que pone en riesgo su labor. En ese sentido, la compañía no solo cuenta con la oposición de los taxistas en las calles del mundo, sino también de las autoridades locales en los juzgados. La empresa estadounidense participó en al menos 173 pleitos, detalla el portal, o sea, 173 ya sea demandas.
Además, tras el éxito de Uber, inevitablemente aparecieron otros clones de esta empresa de transporte, como por ejemplo Ola Cabs en India o Didi Kuaidi en China. No obstante, los representantes de Uber afirman que no merecen la pena hablar de esta competencia y siguen con su lucha exitosa que los convierte en líderes en la escena mundial. Uber se ha convertido en la operadora más grande del mundo que no posee ni un solo vehículo. Es un negocio innovador que va contra el viejo sistema, pasando por encima de la infraestructura ya existente, que ha logrado evitar intermediadores entre las personas que prestan y usan el servicio y regulan su interacción. Al igual que la red social Facebook, el portal de subastas eBay o el servicio de rentas de apartamentos Airbnb, Uber no dispone de posiciones propias y no realiza compras de lo que vende, pero sin embargo gana millones de dólares. Por lo tanto, los proyectos actuales de que se basan en este sistema reflejan cambios regulares en el funcionamiento del mercado moderno y representan un nuevo modelo económico. Este tipo de empresas, que no posee una gran red de infraestructura y su valor no se basa en activos realizables, es capaz de desarrollarse rápidamente e ir contracorriente, por lo que tiene grandes capacidades para una futura expansión. Bueno, que ya las tiene. Dice alguien, el secreto de Uber es Bitcoin. Esa es la respuesta que alguien da. El problema de Uber es que, por ejemplo, tu servidor tiene una compañía de seguros y ahí especifica que tú no puedes no puedes hacer Uber, sino tienes que agarrar otro tipo de seguro. Y es de negocio y ese es más caro, por si estás involucrado en un accidente. Pero felicidades para Uber. Mira, un exitazo grande que ha tenido y lo sentimos para muchos de los que han perdido. Mira, eso está interesante. Después vamos a hablar de eso. Ok, aquí vamos a los eventos del 2015, después de los cuales el mundo no será como antes. Vamos a hablar de esos eventos, qué es lo que viene y lo que va a ocurrir para el 2016. ¿Qué nos dejó este 2015? Aparte de más pobreza, aparte de golpes de Estado. Cada año se ven acontecimientos que sacuden un país u otro. Y el 2015 no fue la excepción. Pero este año Francia ha protagonizado más que nunca las malas noticias, sirviendo de ejemplo simbólico de cómo el terrorismo se extiende por Europa prácticamente sin trabas. La carnicería terrorista en París, la cruzada contra el Estado Islámico y la crisis migratoria en Europa son algunos de los eventos que han marcado el paisaje político este año. Vamos a hablar de cómo empezó el año. Primero, gérmenes del terrorismo. El ataque a Charlie Hebdo. El 7 de enero, 2 hombres armados irrumpieron a la redacción del semanario satírico francés Charlie Hebdo, conocido por sus caricaturas del profeta Mahoma. Los atacantes franceses de origen árabe mataron a 12 personas, la mayoría de ellos periodistas, durante una reunión editorial. Los terroristas identificados como los hermanos Said y Sherif Kouachi fueron abatidos 2 días después en un asalto policial del edificio del suburbio parisino de Dammartin, en Goale, donde se refugiaban reteniendo a un rehén. Los hermanos coordinaban sus actos contra
con otro terrorista, Ahmedi Koulibaly, quien retuvo a una veintena de personas en un supermercado judío en París y mató a 4 de ellas antes de ser abatido el 9 de enero pasado. Los terroristas, cuando fueron contactados por teléfono, explicaron que operaban en nombre de Al-Qaeda y el Estado Islámico en calidad de defensores del profeta Mahoma. Lo ocurrido produjo una ola de apoyo a la libertad de expresión en manifestaciones callejeras y discusiones en las redes sociales, donde se ganó la popularidad el hashtag #YesHoCharlie, yo soy Charlie. Al mismo tiempo, se cuestionó el aspecto ético del producto intelectual del polémico semanario. Lo que hacía Charlie Hebdo no es libertad de expresión, sino un abuso de la libertad de expresión. Y esto lo decía Al Jazeera en Doha. Echa un vistazo a las caricaturas. La cuestión no es de qué decían esos dibujos, sino cómo lo decían. Condenó los atroces asesinatos. Pero yo no soy Charlie, escribió Mohamed Bol Salem, el corresponsal de Al Jazeera en Doha. El reportero itinerante Omar Al-Salem comentó: primero de todo, condeno el brutal asesinato. Pero yo no soy Charlie. El periodismo no es un crimen. Insultar no es un periodismo. Y no hacer periodismo de una manera adecuada es un crimen. El 24 de marzo del 2015, en el departamento francés de Alpes de Alta Provenza, se estrelló un Airbus A320 de Germanwings con 150 personas a bordo. Se trataba del vuelo 419525 que cubría la ruta de Barcelona a Düsseldorf. Entre los pasajeros del avión habían ciudadanos españoles, alemanes y turcos. La investigación concluyó que el copiloto Andreas Lubitz se encerró en la cabina del piloto cuando su compañero salió y dirigió el avión contra las montañas. Lubitz, un alemán de 27 años, había visitado decenas de médicos en los últimos 5 años por temer estar quedándose ciego. Sufría una gran depresión y presentaba una psicosis acompañada por problemas de visión. Esa es la historia de lo que ocurrió en el 2015. En los últimos años, Irán, vamos a hablar de un acuerdo nuclear con Irán, la calma tras la tempestad. En los últimos años, Irán vino siendo sometido a una creciente presión internacional por su polémico programa nuclear de Estados Unidos. Por su problema nuclear, Estados Unidos, Israel y sus aliados sospechan que Irán se vale del programa para encubrir la fabricación de armas nucleares en secreto. Así que la República Islámica rechazaba esas acusaciones y defendía los fines pacíficos de su programa, tachando las sanciones occidentales de ilegales e infundadas. El 2 de abril del 2015, el sexteto de mediadores formado por Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Rusia y el Reino Unido logró llegar a un entendimiento histórico con Irán. Según expertos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, las partes acordaron los principales puntos de un documento multilateral al final que aún está por redactar. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del sexteto, Irán y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad convinieron redactar el texto del acuerdo para el 30 de junio del mismo año. Irán aceptó reducir de 19.000 a 6.000 el número de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio y trasladar el resto del equipo para el enriquecimiento a almacenes controlados por la OIEA. Ahora, Teherán asegura el acceso de los inspectores internacionales
a sus instalaciones nucleares durante los próximos 25 años. A su vez, la Unión Europea y Estados Unidos acordaron levantar las sanciones impuestas a Irán tanto de forma unilateral como a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 14 de julio del 2015, en la ciudad austriaca de Viena, Irán y el sexteto de mediadores internacionales lograron firmar un documento final acompañado por 5 anexos. Su ejecución levantará por completo, aunque por etapas, las sanciones económicas y financieras impuestas previamente contra Irán por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea. A lo que no menciona aquí es a Israel. Aquí vienen los plazos dentro de los cuales tendrá que ser desbloqueados los fondos congelados de Irán para aliviar las sanciones. El 1 de febrero, $550 millones. 1 de marzo, $400 millones. 7 de marzo, $550 millones. 10 de abril, $550 millones. 15 de abril, $450. 14 de mayo, $550. 17 de mayo, $550. Y el 20 de julio, $550 millones. O sea, eso era lo que le iban a desbloquear a Irán por haber llegado a ese acuerdo. Eso sin mencionar cuántos barriles de petróleo iba a empezar a sacar. Se espera que después del primer informe de la OIEA, en este diciembre, dejen de tener efecto las 7 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptadas en los últimos años en relación con el programa nuclear de Irán. De esta forma, el país persa verá aliviadas las sanciones internacionales y después se levantarán por etapas las restricciones impuestas a Irán en diversos campos. Muy bien, si al menos uno de sus miembros permanentes vota contra la resolución, las sanciones se renovarán automáticamente durante 30 días, si es que Irán no cumple con las obligaciones. Eso fue uno de los acontecimientos. Otro de los escándalos del 2015, ¿dónde termina el fútbol? Escándalo de corrupción en la FIFA. ¿Recuerdan eso? El mundo del fútbol se ha visto manchado por un escándalo de corrupción este año, cuando las autoridades suizas arrestaron por solicitud de Estados Unidos a varios altos cargos de la Federación Internacional de Fútbol FIFA el 27 de mayo en Zúrich bajo cargos de corrupción. Entre los delitos de los que se les acusa figuran fraude, blanqueo de dinero y extorsión. ¿Desde cuándo Estados Unidos está interesado en el fútbol? Según investigadores, los detenidos usaron sus cargos para pedir dinero a cambio de derechos comerciales solicitados por ejecutivos del mercado deportivo. El monto de los sobornos se calcula en decenas de millones de dólares en 24 años. 2 vicepresidentes de la FIFA, el uruguayo Eugenio Figueredo y Jeffrey Webb de las Islas Caimán, así como el expresidente de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo Nicolás Leos, figuran entre los acusados ante el Tribunal de Nueva York por organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros. Y ahí especifican quiénes han sido acusados. 9 funcionarios de la FIFA. Jeffrey Webb, vicepresidente de la FIFA, presidente de la CONCACAF. Costas Taca, agregado del presidente de la CONCACAF. Eugenio Figueredo, vicepresidente de la FIFA, expresidente de la CONMEBOL. Ahora bien, ¿por qué Jeffrey Webb, que es vicepresidente de la FIFA, era presidente de la CONCACAF? ¿Por qué no un latino o un norteamericano? Jack Warner, expresidente de la FIFA, expresidente de la CONCACAF. Nicolás Leos, exmiembro del ejecutivo de la FIFA y expresidente de la CONMEBOL. Rafael Esquivel, exmiembro del ejecutivo de la CONMEBOL. Julio Rocha, oficial de desarrollo de la FIFA. Eduardo Lid, funcionario de la FIFA. Y José María Marín, miembro del comité de la FIFA para la organización de los torneos de fútbol olímpico.
4 ejecutivos del marketing deportivo, ejecutivos corruptos, pagaron y acordaron pagar mucho más de $150 millones en sobornos y comisiones ilegales para obtener medios lucrativos y derechos del marketing para los torneos internacionales de fútbol. Y estos son Alejandro Bursaco, presidente ejecutivo de Torneos y Competencias, empresa de marketing deportivo con sede en Argentina. Aaron Davidson, presidente de Traffic Sport Estados Unidos, empresa de gestión de eventos de fútbol con sede en Miami. Hugo Jenkins, presidente ejecutivo de Full Place Group, compañía de marketing deportivo con sede en Argentina. Y Mariano Jenkins, presidente ejecutivo de Full Play Group. Después de obtener los derechos, las empresas del marketing deportivo los venden a las cadenas de radio y televisión para transmitir los partidos o a los principales patrocinadores que desean promocionar sus marcas. Un ejecutivo de emisores, José Margulies, director de Valente Corporation y Somerton Ltd. La investigación ha llevado a que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el presidente de la UEFA, Michael Platini, suspendidos en septiembre pasado, hayan sido apartados esta semana de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 8 años debido a un pago no autorizado de $2.1 millones de Blatter a Platini. Así que me apena que siendo el presidente de la FIFA, dice el presidente, me traten como un saco de boxeo. Lo siento por el fútbol. Lo siento por todos los miembros de la FIFA, que son más de 400. Siento que me traten así en este mundo de cualidades humanitarias, dijo Blatter en una conferencia de prensa en Zurich. Bueno, si son acusados, dejo que paguen. Otro de los acontecimientos que dejó sorprendido al mundo fue algo que ocurrió en México. El narcotraficante más poderoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se fugó de la cárcel federal de máxima seguridad, el Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio del 2015. La fuga se realizó a través de un orificio abierto en la ducha de su celda que conectaba con el exterior a través de un túnel de 1.5 kilómetros de longitud. La vía de escape estaba muy bien equipada y preparada deliberadamente para el Chapo, el jefe del cartel de Sinaloa. El túnel contaba incluso con tuberías de ventilación y alumbrado. Ahí quedó abandonada una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de transición o tracción mediante la cual muy probablemente fue extraída la tierra resultante de la excavación, y que también sirvió para transportar las herramientas y la maquinaria utilizada para la perforación del túnel. El pasaje desembocaba en unas obras de construcción situadas al sureste del centro penal. Y aquí dan los datos de la información. El Altiplano, cárcel federal de máxima seguridad, celda número 20 del pasillo número 2 del área de tratamientos especiales, la celda del Chapo. En el área de la ducha se encuentra un túnel rectangular. Y ahí dan los detalles. Debido a la complejidad del plan de escape y a que se concretó sin trabas en la prisión más segura del país, ¿en realidad era la más segura? La mayoría de los mexicanos creen que fueron funcionarios corruptos y no secuaces del Chapo quienes prepararon la fuga del narcotraficante. El Chapo permanece en libertad y las autoridades mexicanas siguen tratando de capturarle, colaborando con agencias extranjeras, mientras que circulan especulaciones de que el narcotraficante se encontraría ya en el norte de México o en Venezuela, Costa Rica o Argentina. Y conforme a la investigación, más de 30 personas estuvieron presuntamente involucradas en la fuga del Chapo Guzmán y están bajo arresto. El Chapo pasó en la prisión por poco más de un año después de ser capturado en febrero del 2014
hasta entonces llevaba 13 años huyendo de la justicia tras escapar de otra prisión de máxima seguridad, la de Puente Grande, Jalisco, en el 2001. Y aquí tenemos un avance de una reportera de la cadena RT que entró al túnel. Y dice, RT se metió al túnel. A ver qué hizo. Después de aproximadamente media hora de trayecto en caminos de lodo y terracería, llegamos a la casa en la cual desemboca el túnel por el cual escapó el Chapo Guzmán del Penal Federal del Altiplano. Es una construcción bastante rudimentaria. Podemos ver de este lado algunas latas, desechos, un poco de ceniza. También podemos ver un respirador que es de aproximadamente 40 por 40 centímetros. Este respirador da hacia una planta de luz que en momentos conoceremos, y de este lado vamos a observar lo más relevante, lo que es el agujero por el cual salió el Chapo Guzmán. En estos momentos voy a descender por la misma escalera que usó el Chapo para escapar. Este es aproximadamente un agujero de 40 centímetros por 30. Es un agujero bastante estrecho. Hay una escalera improvisada hecha de pedazos de madera con algunos clavos, y vamos a ver qué encontramos abajo del túnel. Después de haber descendido por esta primera escalera, nos encontramos con una especie de descanso en donde podemos ver que a mi derecha hay una planta de luz. Esta planta de luz tiene varios cables conectados que se llevan hasta lo que es el túnel principal para seguramente conectar maquinaria y también alguna iluminación. De este lado podemos ver mucho material de construcción. Hay cubetas llenas de tierra, de polvo. Hay también lo que son tubos PVC que no han sido utilizados. Hay más cubetas a lo que es el fondo y unas... Ahí tenés esto cuando RT entró al túnel donde escapó el Chapo Guzmán. Y no solamente fue el acontecimiento, uno de los acontecimientos del año 2015, sino que hubo algo que le dijeron al presidente Barack Obama: señor presidente, la única manera que podemos derrocar al gobierno de Cuba y liberar a los cubanos, si es que le llaman así, es entablando relaciones diplomáticas. Mientras no vamos a poder. Y él dijo, ¿por qué? Porque una vez que abramos la embajada de Estados Unidos en Cuba, los vamos a espiar. Bueno, John Kerry llegó a Cuba el pasado 14 de agosto en la primera visita luego de 70 años de un secretario de Estado de Estados Unidos que llega a la isla, donde participó en la ceremonia de apertura formal de la embajada de Estados Unidos en La Habana. La legalización fue abierta de facto el pasado 20 de julio, cuando quedaron establecidas oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Kerry presidió la ceremonia del izado de la bandera estadounidense, en la que participarán 3 de los marineros que la arriaron en 1961. O sea que tu cerebro no había salido todavía, no había nacido. Y aquí está la reapertura, duró 1 hora y 41 minutos. La apertura formal de la embajada estadounidense marca el fin de la primera etapa clave de la normalización de relaciones entre ambos países, proceso iniciado en diciembre del 2014 gracias a la voluntad política de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. En las siguientes etapas se prevé que los dos países intensifiquen su cooperación en una amplia gama de cuestiones económicas, financieras, comerciales y de seguridad. En eso, y ahí se ve la... Esta es la apertura de la embajada de Cuba en Estados Unidos.
Este fue uno de los resultados más visibles de la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el incremento de las visitas mutuas entre los ciudadanos de ambos países. De hecho, el turismo estadounidense en Cuba creció un 36% durante los primeros 5 meses del 2015. No obstante, una serie de cuestiones aún no resueltas ponen en relieve la fragilidad de este proceso de normalización de relaciones entre los dos países. Eso sin mencionar el embargo económico que perjudica a Cuba desde hace más de medio siglo y sin cuyo levantamiento La Habana se niega a culminar el proceso. Ya, porque hay un grupo de congresistas cubanos que no quieren nada de eso. Otro de los incidentes que ocurrió en el 2015 y especialmente afectó a los medios de comunicación fue el doble asesinato de periodistas durante una emisión en directo. 2 periodistas estadounidenses, la reportera Alison Parker y el camarógrafo Adam Ward, fueron asesinados en un tiroteo en la ciudad de Moneta, en Virginia, durante una retransmisión en vivo el 26 de agosto. Ambos periodistas trabajaban en el canal local WDBJ y fueron asesinados por Bester Lee Flanagan, ex compañero de la cadena que fue despedido en el 2013. El asesino se suicidó tras publicar en las redes sociales un aterrador video de su crimen, en la que se apreciaba cómo le disparaba a sus ex compañeros en plena emisión. O sea, se ve a la muchacha con una 9 milímetros que le dispara en el pecho. Durante una conexión en directo desde la plaza Bridgewater, se oyeron 8 disparos en el momento en que la reportera entrevistaba a una persona y de repente la cámara cae al suelo y la emisión se interrumpe, ya que mata al camarógrafo. Las autoridades del estado de Virginia sostienen que Parker, reportera de 24 años, murió por heridas de bala en la cabeza y el pecho, mientras que Ward, de 27 años, fue alcanzado por disparos en la cabeza y el torso. En un manifiesto de 23 páginas enviado a la cadena ABC, Flanagan menciona el ataque racista contra la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel en la ciudad de Charleston como motivo de su ataque. Eso no tenía nada que ver. Él lo habían despedido por su carácter. De los tweets publicados por el asesino, se puede entender que Flanagan aparentemente se queja de que después de sus comentarios racistas, Alison fue contratada para trabajar en el canal. El usuario menciona también la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, que obliga a cumplir las leyes contra la discriminación en los puestos de trabajo y que supuestamente también estaría vinculada con la reportera asesinada. Ahora bien, en el caso de este afroamericano, sencillo, si te corren de un trabajo, eso quiere decir nadie es indispensable. Si te corren de un trabajo, búscate otro. ¿Pero por qué iba a asesinar? Ah, porque le echó la culpa que por ella lo habían despedido a él. Y ella tomó el lugar de él. Pero él tenía un carácter de la fregada. De eso de que... Les voy a poner un ejemplo. Alguien tiene compró tiempo en el aire, en la radio, y empezó a hacer su programa. Y cuando tú lo saludas, me encantó tu programa, discúlpame, pero habla con mi manager. Y apenas tienen semanas de estar en el aire. Ya no les puedes hablar, ya no los puedes tocar. Tienes que hablar con su manager. Es tanto su ego que gracias a mi mentor Alex Beja, una de las acciones que él me sugirió fue: nunca permitas que tu ego se te suba a la cabeza. Esto fue uno de los acontecimientos que llamó la atención a nivel mundial. Otro de los acontecimientos que ocurrió en el mundo fue la tragedia en el Sinaí. El 31 de octubre, un Airbus A321 que cubría la ruta entre Sharm el-Sheikh, Egipto, y San Petersburgo, Rusia, con 224 personas a bordo, se estrelló en el norte de la península egipcia del Sinaí. En el avión de la aerolínea rusa Metrojet Kogaleminia Mavia viajaban 25 niños, 192 pasajeros adultos y 7 tripulantes.
a bordo del vuelo siniestrado, el A321 explotó una bomba de fabricación casera de potencia equivalente a 1 kilo de TNT. Según afirmó el jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso, o sea, la FSB o la KGB que era antes, Alexander Bornikov. Vamos a buscarlos donde quiera que se escondan, los encontraremos en cualquier parte del mundo y los castigaremos, declaró el presidente ruso Vladimir Putin sobre los autores del siniestro del A321. Lo irónico es que me llamó la atención que mientras ellos estaban investigando, Estados Unidos le dijo, no, fue un atentado terrorista. Ellos ya sabían. Rusia anunció una recompensa de $50 millones por información sobre los involucrados en la tragedia del A321. Vamos a ver a quién cae. Debido a este atentado, porque ellos habían apoyado a Siria empezando el 30 de septiembre, el incidente del avión ocurrió el 31 de octubre, o sea, un mes después. El 30 de septiembre, el Senado de Rusia aprobó la entrada en acción de su fuerza aérea en Siria. Las autoridades del país tomaron esta decisión después de que el presidente sirio Bashar al-Assad solicitara a Moscú ayuda militar para luchar contra los terroristas. Ese mismo día, tras coordinarse con las autoridades sirias, los aviones rusos lanzaron ataques aéreos contra las posiciones del Estado Islámico. Y hay un mapa de todos los ataques. Desde entonces, la Fuerza Aérea Rusa ha realizado más de 4.000 vuelos de combate y destruido más de 8.000 objetos que hacían parte de la infraestructura militar del grupo terrorista Estado Islámico, incluidos centenares de camiones cisternas que transportaban el crudo robado a los yacimientos de petróleo sirios. El operativo ruso ha producido una división en la actitud de Occidente, mientras que Estados Unidos ha acusado a Moscú de perseguir más a los grupos de oposición armada siria que al Estado Islámico. Francia ha instado a Rusia a que intensifique los bombardeos. Esto debido a los atentados en Francia. Al mismo tiempo, Rusia no contempla la posibilidad de realizar operaciones terrestres en Siria hasta el momento. Pero como se está armando otra coalición de Arabia Saudita que quiere invadir a Siria, porque están empeñados en que quieren derrocar a un país que ha sido elegido democráticamente el presidente, un país que está bien educado, un país que no tiene su propia moneda, su propio banco, no le debe al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Y porque corrió a Shell, a BP y a ExxonMobil. Esas son las razones por que están tratando de joderle la vida a los sirios. Otro de los acontecimientos que ocurrió en el 2015 fue la crisis de refugiados que estuvieron entre la espada y la pared. Mucha gente dice, ¿por qué los sirios no defienden a su país? ¿Cómo no la van a defender si no tienen armamento? Miren los terroristas, el Estado Islámico recibe toneladas de armas de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Y nosotros, señores, nos estamos manchando la sangre. Tenemos las manos llenas de sangre, de inocentes sirios, niños, mujeres y ancianos. Y no decimos nada. ¿Y sabes de quién está pagando eso? Nosotros. Una oleada de inmigrantes ha llegado a Europa este año, cuando cientos de miles de personas intentaron entrar en territorio de la Unión Europea para pedir asilo, huyendo de países devastados por conflictos. Eso se llama, señores, la primavera árabe. Sin embargo, las medidas que aplica la Unión Europea, cada vez más restrictivas, no alivian su penoso viaje, llegando a algunos países a contemplar incluso el uso de la fuerza militar contra el flujo migratorio o el levantamiento de muros como Hungría o Croacia.
Y según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2015 más de 1 millón de personas han llegado a Europa por el Mediterráneo. Para miles de estas personas desesperadas se trata de un círculo vicioso. Huyen del Estado Islámico o del hambre, pero acaban muriendo en camiones o en el mar o en medio del rechazo de las autoridades europeas. O sea, ellos crearon el caos, ahora tienen una respuesta. Lo mismo va a ocurrir en Estados Unidos, señores. El problema, que ya ha sido calificado como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, sigue sin encontrar la solución. Se escuchan cada vez más voces que advierten que la zona sin fronteras de la Unión Europea, el espacio Schengen, corre el peligro de fracasar. Actualmente sus valores básicos y la libertad de movimiento en particular se ven amenazados por el flujo de refugiados. Eso es lo que hemos creado. Y recuerden, las corporaciones le valen un bledo. Ellos, mientras sigan haciendo plata, la guerra produce dinero, señores. Este mismo año, un viernes, París se tiñe de sangre. El 13 de noviembre, un viernes, una serie de atentados coordinados sacudieron a París. Varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en 2 restaurantes, en un bar, en un centro comercial y una toma de rehenes en una sala de conciertos tiñeron de sangre la capital francesa. Los atentados se cobraron la vida de 130 personas y dejaron más de 300 heridos. Pero esta es la parte que a mí me llama la atención. Un día antes ocurrieron 3 atentados en el Líbano también, matando a más de 50 personas e hiriendo a más de 200. Pero eso nadie lo mencionó en los medios. ¿Qué? ¿Querían que ocurriera algo más grande? En los atentados del Líbano, señor, hubo un hombre que dio su vida por proteger a su niña de 7 años. Cuando vio a uno de los terroristas que iba a apretar el botón para inmolarse, y él corrió y se lanzó hacia él, pero no lo pudo evitar y murió junto con el terrorista. Le salvó la vida a su hija. Pero nadie menciona eso. Eso no es importante. Francia sí lo es. 7 de los atacantes murieron al activar sus cinturones explosivos, según la Fiscalía de París. El Estado Islámico se adjudicó la autoría de los atentados, que según el grupo terrorista era una respuesta a los ataques aéreos de Francia contra los objetivos del Estado Islámico en Siria e Irak. Es un acto de guerra cometido por un ejército yihadista contra los valores que defendemos y contra los que somos un país libre, aseveró el presidente francés François Hollande. ¿Really? ¿Los valores que defendemos no es los valores que invadimos? Porque estamos invadiendo países que no nos corresponde tocar. Si ellos tienen problemas, que sean ellos. Todos los terroristas que se han podido identificar eran ciudadanos de la Unión Europea. No eran ni de Oriente Medio. Abdelhamid Abudaoud en todo momento estuvo ante los ojos de la policía francesa. Abaoud, de 27 años, fue abatido el pasado 18 de noviembre durante una redada en el suburbio parisino de Saint-Denis. Otro de los acontecimientos que llamó la atención fue que la dictadura de Cristina, la presidenta de Argentina, terminó. Y el 22 de noviembre del 2015, el candidato opositor Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos, se convirtió en el ganador de las elecciones presidenciales en el país latinoamericano tras superar en la segunda vuelta al oficialista Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria. Su triunfo electoral puso al punto final a 12 años de gobierno kirchnerista, marcando el fin de una época que cambió la historia del país.
Y sí cambió la historia del país, porque ahora no solamente abrió los brazos, abrió las piernas y abrió las nalgas. Y le entregó el país a las corporaciones. RT en español se convirtió en el primer canal internacional en ofrecer una cobertura especial de larga duración de las elecciones presidenciales en Argentina, desde un estudio al aire libre construido en la Plaza de Mayo al lado de la Casa Rosada con motivo de las elecciones. Vamos a ver. Más del 50% de los votos, Mauricio Macri, el candidato de Cambiemos, es el próximo presidente de la República Argentina. La derrota fue reconocida por Daniel Scioli y la presidenta Cristina Fernández también lo felicitó. Habla en estos momentos en el búnker de Cambiemos, en el local de campaña, el presidente flamante electo en este histórico primer balotaje de la República Argentina, Mauricio Macri. Vamos a escuchar. Y en cada rincón estoy con vos. 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 Buenas noches a todos. Ahora, que hay algo que me llama la atención. Por primera vez en la historia de Argentina, la derecha llega a la Casa Rosada de una manera legal y democrática a través de las urnas. O sea que no por golpes de Estado apoyados por Estados Unidos. Comentando los cambios que pueden producir la victoria de Macri en Argentina, la escritora expresó que a pesar del lema "Cambiemos", la llegada de la derecha al poder en realidad compartiría retomar las medidas anteriores al 2003, la cual supondrá un retroceso hacia lo que vivió Argentina en la década de los 90. En cuanto a las consecuencias a nivel regional, Luzani advirtió que la región latinoamericana ha dado pasos fundamentales y gigantes que no van a ser tan fáciles de revertir. Pero ella comenzó. Ya le dijo a Venezuela: tienes que liberar a los presos políticos. Presos políticos que fueron apoyados por USA y la CIA para derrocar a un gobierno de Venezuela. Porque están aplicando el paso 2, ¿ok? El paso A es mandar a un sicario económico para convencer a Maduro. Ese es el paso A. El paso 2, o B, es crear desestabilización en un país. Mandan a la CIA, a los chacales, ya sea para que derroquen al presidente y si no lo pueden hacer, para matarlo. Pero ya ganó la derecha en Venezuela. O sea, llevan bien paso. No hay necesidad de matar al presidente. A ellos no les interesa el pueblo venezolano. A ellos les interesan 300 billones de barriles de petróleo. Y dejar a un país más pobre de lo que está. Ahora viene este presidente, todo el trabajo que la Cristina Kirchner hizo en 12 años, al bote de la basura. Pero el tiempo lo dirá. Vamos a ver los primeros 100 días. A ver qué hace el presidente de Argentina. A lo mejor me escupo para arriba, ¿no? Pero eso lo vamos a ver. Otro de los acontecimientos fue una puñalada por la espalda que le dio Turquía a Rusia. Pero la pregunta se ha quedado en el aire. ¿Quién le dio la orden para que lo hiciera? El 24 de noviembre, la Fuerza Aérea Turca derribó un bombardeo táctico Su-24 perteneciente a la Fuerza Aérea Rusa durante su misión en Siria, cerca de la frontera con Turquía. Turquía se justificó acusando al avión ruso de violar su espacio aéreo. Pero según el Ministerio de Defensa ruso, el avión siniestrado volaba exclusivamente sobre los territorios de Siria y no violó la frontera con Turquía, tal como señalan medios objetivos de control. Los dos pilotos rusos se eyectaron, pero uno de ellos fue matado en el aire por el juego de un grupo de extremistas que operaba en la zona. El copiloto fue rescatado por una fuerza especial siria
y rescatistas rusos. Y aquí se ven a un grupo disparando. Aquí están celebrando el Estado Islámico, Allah al-Akbar, que quiere decir viva el Alá. El presidente ruso Vladimir Putin calificó el acto de crimen y prometió consecuencias trágicas para las relaciones bilaterales. Ahí están celebrándolo. Y ahí van los dos pilotos. Y ahí les están disparando a los pilotos. Según la Convención de Ginebra y tratados de varios países en el mundo, ya sea que se tiren en paracaídas, soldados o pilotos, no se les puede disparar porque están en el aire, no se pueden defender. Pero ahora esas leyes ya no se respetan. Pero si hubieran sido soldados norteamericanos, la cosa fuera diferente. Ahí se arrasa con todo Estados Unidos. Pero como eran rusos. ¿A cuál están disparando los pilotos? Ok, la pérdida del avión es como si los cómplices del terrorismo nos hubieran apuñalado por la espalda. Lo que pasó hoy no se puede calificar de otra manera, reaccionó el presidente ruso. Así que Rusia respondió con el despliegue del sistema S-400 en Siria, que cierra con eficacia el cielo sirio y parte del turco e impuso sanciones económicas a Turquía. Turquía, señores, tenía negocios que le estaba dando de Rusia $30,000 millones e iba a firmar contratos que eventualmente le iban a dar $100 millones, $100,000 millones a los turcos en ganancias. Pero debido a esa estupidez que cometieron, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién le dio la orden a Turquía para que derribara un avión ruso? En la lista de productos turcos prohibidos por la importación a Rusia desde enero del 2016 figuran productos agrícolas y materias primas. Además, se ha aprobado la prohibición de vuelos charter entre ambos países, algo que supone un golpe tangible al turismo de Turquía. Para que se levanten las medidas, Turquía debe pedir disculpas, pagar una indemnización y presentar garantías de tales sucesos no se repitan en el futuro. Aunque Egipto le dijo a Rusia, hey, yo te puedo dar las frutas o vegetales, todo lo que tú recibías de Turquía, te lo podemos dar nosotros. César Darío González Reyes dice lo siguiente. El evento histórico más importante del 2015 es la inversión del presidente Vladimir Putin en la la 70 Asamblea de la ONU. Y dijo cosas firmes y ciertas como algunos países han empezado a pensar que si son fuertes pueden ignorar a la ONU. La injerencia agresiva causó la destrucción total y la catástrofe social. Está hablando de Medio Oriente. Resulta imposible seguir aguantando el orden mundial que hay en el mundo. O sea, el famoso nuevo orden mundial. ¿Entienden lo que han hecho? No es cierto que el de Macri sea el primer presidente de derecha elegido democráticamente entre el 76 y Carlos Menem también fue un presidente de la derecha elegido por el voto popular. Bueno, por ahí tiene el resultado. Estos fueron acontecimientos que todavía faltan unos días, ¿ok? Y esto lo vamos a anunciar aquí de los eventos del 2015 y de los cambios que van a haber en los próximos años venideros.
Y ya para retirarnos, último minuto de una noticia que acaba de venir y está en proceso. Un líder del grupo terrorista Estado Islámico vinculado al cerebro de la sangrienta cadena de atentados de París ha perdido la vida como consecuencia de recientes ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, informa AFP citando fuentes del Pentágono. I don't know, ya no le creo ya al Pentágono. Según ellos, muere en Siria un líder del Estado Islámico vinculado a los ataques de París. Ya no se le cree nada. Si hubiera sido por Rusia, a lo mejor. Pero hey, no me crean a mí, ¿no? Mañana vamos a hablar sobre esta noticia, a ver qué salió. Así que nos retiramos, damas y caballeros. Y vamos a transmitir, sería el último día, miércoles, a partir de las 6 de la mañana, hora del Pacífico, hora de California. Y regresaríamos hasta el 2 de enero. Así que si no nos vemos, les deseo lo mejor que les pueda dar el año. Les haya dado el año. Espero que hayan pasado una buena Navidad con sus familias y que este año que viene les dé lo mejor que pueda haber. Y si el universo es grande, o Dios, o como tú le llames, nos da la oportunidad para el próximo 31 de diciembre, vamos a transmitir en vivo a la medianoche. O sea, de 11 a 1. Y vamos a hablar de todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer para el próximo 31 de diciembre. Y sería, si el universo lo permite, cada 31 de diciembre. Así que nos vemos. Hasta pronto. A partir de mañana a las 6 de la mañana se despide de ustedes la Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez. Hasta el miércoles. Hasta mañana a partir de las 6 de la mañana.